Profundamente humanos, completamente espirituales, y es la idea de que nuestra humanidad y nuestra espiritualidad no tienen que vivir separadas, sino que pueden vivir podemos vivirla a la vez. Y hemos hablado algunas ideas que nos ayudan a caminar sobre esta verdad, como por ejemplo cuando al principio de la serie que hablamos de que necesitamos verdaderamente vivir y creer lo que ya conocemos y lo que ya creemos. Y ahí entonces comenzamos a experimentar una vida espiritual saludable. Luego estuvimos hablando la semana pasada, aunque ustedes tuvieron una versión un poco bastante modificada, sobre el falso yo. Y es esta identidad que nosotros vamos adoptando a base de cómo los demás nos ven a nosotros. Así que como nosotros como queremos controlar la historia y la percepción de cómo nos ven, nosotros comenzamos a adoptar diferentes versiones de nosotros y las defendemos a capa y espada. Y vamos también a tocar un poquito sobre eso. Y ese es el falso yo. Y estuvimos hablando que la manera de ser verdaderamente libres es despojarnos del falso yo y abrazar el verdadero yo que Dios diseñó para nosotros. Hoy continuamos entonces la tercera parte. El título solo vamos a descubrirlo en el camino, pero antes vamos a leer juntos lo que dice el apóstol Juan en su primera de 3 cartas que está registrada en el Nuevo Testamento. En el capítulo 4 vamos a ver básicamente 2 versículos, pero vamos a empezar con el primero, que es el verso 7. De hecho, este es bastante conocido, así que si usted lo ha escuchado alguna vez, pues nada, pues léalo de nuevo conmigo. Dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y lo conoce. Imagínense que esto es un steak, vamos a picarlo en cantito para poder entonces digerirlo bien chévere, ¿está bien? Vamos a comenzar hablando y vamos a verlo por partes. Y empezamos hablando un poco sobre la primera parte, cuando rápido arranca el apóstol diciendo: amémonos los unos a los otros. No pierde tiempo. Y qué lindo es ver, incluso me trae a la mente el que estoy parado en el lugar, en el espacio, estamos todos juntos compartiendo el espacio, donde tan reciente como hace, una semana o un poquito más atrás, 160 y something, un número bien grande de jóvenes. ¿Ciento cuánto? 67. Jóvenes estuvieron aquí y ustedes participaron al final, en el último día, y vieron cómo pues, cada uno se gozaba. Hubo un bautismo, un número enorme de bautismo con de cada uno de los jóvenes. Incluso hasta los mismos personas que fueron voluntarios y mentores y gente que participaron también decidieron ser bautizados. Y qué lindo es ver y escuchar las historias, no solamente de los jóvenes, sino de las personas que estuvieron participando, cuidando, ayudando en el proceso del campamento. Personas que, para que ustedes tengan una idea, claro, usted escucha 167 jóvenes, sabe que la cosa no está fácil. Particularmente el que cocinó para toda esa gente. Entonces, y particularmente el que tuvo que estar en los cuartos con esos 100 y pico, los líderes de cuarto. Son personas que no solamente pues tuvieron que levantarse temprano por muchos días, no son personas que tuvieron que pedir días de su trabajo, son personas que aún antes de los 4 días que estuvimos aquí, estuvieron reuniéndose, preparándose, comprando, estudiando, haciendo un sinnúmero de cosas, viviendo con un amor grande y desprendido por los jóvenes, y un amor sobre todo sacrificado por los jóvenes, con tal de que ellos pudiesen tener un encuentro con Dios. Y al final de ese tiempo, la satisfacción y la alegría de estas personas no cabe en el vocabulario que tenemos disponible para comunicarnos.
Y he escuchado historias, estuvimos los líderes reunidos de vacaciones juntos y escuchaba historias, y fulano, cómo a qué Dios le habló. Es como cuando amas desprendidamente, sientes como Dios te transforma y te habla hasta más de lo que te podías esperar. Te sorprende. Y qué lindo es ver ese amor sacrificado y ver los resultados. Y estoy seguro que cada uno de nosotros, a pesar de que no necesariamente usted haya estado en campamentos de jóvenes, ha experimentado lo que es amar sacrificadamente por alguien y vivir esa satisfacción y vivir el fruto del crecimiento que nace por eso. Quizás usted lo ha vivido una que otra vez, momentos particulares, momentos bien contados en su vida. Pero como discípulos de Jesús debe ser nuestro anhelo en que en lugar de que sean momentos esporádicos de vez en cuando, que sean momentos que sean normalizados. Que cada día podemos decir, viví esta experiencia de amor sacrificado y pude ver la mano de Dios, el rostro de Dios en mi vida de esta manera. Momentos que sean normalizados. Muchas veces la manera en que amamos sacrificadamente es cuando más sentimos conexión con Dios, y aquí viene el título y la idea principal de este mensaje. Y la razón por la que eso ocurre es que lo más espiritual que podemos hacer es amar a los demás de la manera en que Dios amó. Y esta idea es bien importante y puede sonar romántica y vamos a tumbar de raíz la idea romántica y vamos a hacerlo bastante práctico hoy. Pero para mí esto es bien importante porque yo soy de los que crecí toda mi vida pensando que lo más espiritual que yo puedo hacer es ir todos los domingos sin fallar a la iglesia. Y gracias, ¿verdad? Por lo menos aquí en Mar Azul nos reunimos todos juntos una vez en semana. Si usted crece donde yo crecí, era todos los lunes, martes, miércoles, jueves. Siempre había algo. Y los sábados iba a la iglesia para limpiar la iglesia. Entonces, siempre, y yo era, pues, o sea, yo sentía que eso era lo más espiritual que uno podía hacer. Lo más espiritual que uno puede hacer es el momento de adoración. Hay gente que se come la carretera, hace corte de pastelillo, le roba el parking al hermano con tal de llegar y sentarse en primera fila para poder experimentar el proceso de adoración. Pero lo que nos está retando el mensaje de hoy, lo que les va a retar el mensaje de hoy, es que lo más espiritual que usted pueda hacer, experimentar, es amar a las personas de la manera en que Dios nos amó. Y si vamos a hablar del amor de Dios y amar como Dios amó, eso es importante que pensemos entender la diferencia entre el amor pasivo y el amor activo. Amor pasivo y el amor activo. Cuando hablamos de el amor activo, la manera o la palabra que la Biblia usualmente utiliza cada vez que va a introducir o que va a ocurrir un episodio de amor activo es la palabra compasión. Diga conmigo compasión. Bueno, dígalo usted solo porque yo no lo dije. Diga compasión solito usted. Muy bien. Repítalo otra vez, compasión. Y esto es bien importante porque esto es algo que constantemente, cada vez que Dios va a hacer algo, que tú dices que su amor como que se revela, explota, antes ocurre un episodio de compasión. La compasión es una muestra del amor en acción. Lo cual es importante porque nosotros vivimos en un mundo donde hemos echado a un lado la idea de compasión como un amor activo y lo que hemos sustituido por un amor pasivo, o en otras palabras, un amor a base de sentimientos. Donde lo más importante es lo que yo siento. Es que ya no lo siento. Hoy sí lo siento. Hoy sí no lo siento. Y a veces venimos aquí y nos reunimos y sacamos un tiempo devocional y nos sentimos mal, nos sentimos que Dios está lejos porque no sentimos o el deseo, no sentimos el fuego, no sentimos X o Y cosas. Y el peligro del sentimiento es que como que tiende a sabotear el amor
que Dios quiere que experimentemos y que vivamos. Porque sentimiento se manifiesta cuando a veces, vamos a algunos ejemplos, vemos o documentales o vemos cosas sobre niños que viven en la pobreza, o ahora mismo que está la película de Sound of Freedom, entonces las personas como que se conmueven y hay algo bien bonito que está ocurriendo, pero si se queda en el sentimiento donde lloré, a mí me encanta cuando alguien me vende una película, me dice, tienes que ver la película, ¿vas a llorar? Si usted quiere que yo no vea una película, dígame, ¿vas a llorar? Porque a la gente le gusta hurgar el sentimiento, pero se queda ahí. El sentimiento es también cuando vemos personas que están viviendo una injusticia total por su raza, por su estatus económico, por su lugar de origen. Y entonces eso comienza a crearnos un sentimiento de coraje. Y nos molestamos y entonces nos sentamos a comer todo en familia y siempre y sale el tema y uno siempre, esto que siempre hay un tío que es o racista, ¿verdad que sí? O hay un tío que es como que antipobre, siempre es como que siempre va por como que pasa que ese es un tío que se levantó con ganas de hacerte enojar. Y nos encanta hurgar ese sentimiento de coraje y pelear con la familia, pero se acabó ahí. Sentimiento también es cuando de momento escuchamos en mensajes, vemos también a través de la palabra el corazón de Dios hacia las personas que se pierden y uno dice, wow, qué tremendo, sí, la oveja perdida, vamos por la número 100, vamos todos, salimos por allá, no, vamos por Burger King mejor porque siento hambre. Y no hacemos nada al respecto. Porque quedarnos en el sentimiento sabotea el amor que Dios quiere que vivamos y experimentamos. Y Jesús, fíjate que Jesús no dividía la cuestión del sentimiento con la compasión. Jesús podía sentir lo que sentía, pero venía amarrado totalmente de un acto compasivo, un acto palpable, un acto de amor activo. Y lo vemos constantemente. Usualmente cuando va a ocurrir, usted sabe que en la Biblia, en los evangelios, va a ocurrir algo espectacular cuando dice, y Jesús se conmovió. Porque cuando la última vez que yo vi que Jesús se conmovió, se resucitaron a Lázaro. O sea, algo cañón va a ocurrir cuando Jesús dice que se conmovió. Porque en la compasión Dios hace una acción. Y no solamente lo modela, sino que también lo enseña. Quizás una de las parábolas más famosas de Jesús, de las que quizás uno a menos ha escuchado, es la parábola del buen samaritano. Y en esta parábola vemos el contraste total sobre lo que es un amor pasivo que se queda en el sentimiento y un amor activo que se mueve en la compasión. Donde vemos un levita y un sacerdote que sienten pero no actúan. Pero vemos un samaritano que no solamente siente el dolor de la persona, sino que actúa en compasión y se encarga de esa persona como si fuera prácticamente un familiar suyo. Así que Jesús lo enseña, Jesús lo modela, pero entonces viene el apóstol Juan, que es quien básicamente estamos ahora estudiando sus escritos. Y viene el apóstol Juan y se atreve a ser mucho más categórico. Lo que él experimentó y lo que él vio a Jesús hacer, él viene y lo resume de una manera bien categórica y bien explícita y contundente y nos dice lo siguiente, en el capítulo 3, versos 17 al 24, dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, entonces, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera. Y si fuéramos a colar el vocabulario que estamos aprendiendo, no ames con sentimientos solamente, sino con hechos y de verdad. No ames como a veces amamos los puertorriqueños con sentimientos, con ay bendito. No, amemos con hechos y con
verdad. Lo que Juan y Jesús, si yo fuera a resumir lo que ellos nos están diciendo, es que nos dicen que el verdadero amor actúa. Grábese eso, escríbalo mándelo por 3, por X, que antes era Twitter, X, lo que sea que usted quiera hacer. Pero guárdelo algo que en lugar que no se lo olvide. El verdadero amor actúa. El amor que viene de Dios actúa. Porque el sentimiento es como una semilla que está sembrada en el terreno de su alma. Así que en sí mismo el sentimiento no es malo, porque es una semilla, está ahí. Pero la semilla puede hacer una de dos cosas: o germina, o se muere y se pudre, o se pudre y se muere, dañando el terreno, dañando lo que hay alrededor, incluso hasta cortando la capacidad de otras semillas de crecer. Pero si nuestra semilla del sentimiento germina y florece en compasión y en acción, eso es lo que estamos buscando. Ese es el amor que Él quiere que nosotros como sus discípulos podamos experimentar. Sin embargo, el apóstol Juan no paró allí, sino que él continúa diciendo lo que leímos anterior. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que la idea que yo quiero que saquemos de aquí es la siguiente: el amor que actúa, el amor activo, es el resultado de vivir en una unión amorosa con Dios. ¿Qué significa vivir en una unión amorosa con Dios? Que quien Dios es te va a influenciar a ti. Quien Dios es va a influenciar quien tú eres. Quien Dios es va a influenciar lo que tú haces. Quien Dios es va a influenciar cómo tú manejas lo que tienes. Entonces, mira cómo el mismo Dios comienza a presentarse. Cuando Dios se presenta ante Moisés de manera formal en el libro de Éxodo, Dios no se conformó con decir simplemente un nombre, sino que Él rápidamente describe quién es Él, con una descripción bastante clara, bastante completa. Él viene y dice, en Éxodo 34:6, dice, pasando delante de él, de Moisés, proclamó, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Y esa fue la introducción con la que básicamente Moisés comenzó a conocer y confiar en Dios. Y esa es la definición que Dios a lo largo de todo el Nuevo Testamento y eventualmente a través de Jesús, a través del Antiguo Testamento y después a través de Jesús, Dios se ha encargado de constantemente demostrar y de sustentar con acciones. Y qué hermoso es entender la idea de que Dios es amor. Porque así eso es lo que hace el apóstol Juan. El apóstol Juan coge, ok, cool. Tenemos entonces que es compasivo, misericordioso. Él resume todo eso en una sola palabra y dice, Dios es amor. Ya está. Un amor activo, un amor compasivo, un amor lleno de misericordia. Dios es amor. Esa es la identidad que Dios le estaba transmitiendo y le estaba presentando a Moisés. Dios es amor. Y esa es la identidad de Dios, que Dios anhela que te influya e influya tu vida y mi vida. Y por alguna razón, no siempre lo cachamos. Incluso, mira, Jesús vuelve y recoge todas estas cualidades de Dios en Lucas 6:36,
cuando Él nos da a nosotros una instrucción bien importante, dice, debes ser compasivo como tu Padre es compasivo. Debemos ser compasivos como nuestro Padre es compasivo. Esa identidad de Dios debe ser nuestro modelo, nuestra guía a seguir. Pero por alguna razón se nos olvida en el caminar. Por alguna razón tenemos personas dentro de la misma iglesia que por alguna razón esa cualidad, esa identidad clara de Dios no es su molde, no es su guía a seguir. Hay personas que dicen, yo tengo a Dios y yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios está en relación y me respalda porque mira todo el poder, toda la influencia que yo tengo. Mira todos los recursos que yo tengo. Mira cómo me he visto, mira el gabán con rayas que tengo, mira cómo... Y muchos de nosotros hemos visto y hemos presenciado personas que se presentan, que tienen el respaldo, que están en relación, que representan a Dios por las cosas que tienen, por las cosas que poseen, por la influencia que alardean tener. Como si Dios le hubiese dicho a Moisés, yo soy poder, riqueza y gloria. Pero eso no fue lo que le dijo a Moisés. Otros ven esa actitud y dicen, yo no voy para allá. No, esa gente no tiene a Dios. Yo sí tengo a Dios. Dios sí anda conmigo. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo me sé toda la Biblia de rabo a cabo. Yo la sé recitar en arameo también. Yo me sé hasta los deuterocanónicos, yo me sé todos los pasajes y yo sé dar consejos. Yo le digo a una persona que haga algo, lo hace y su vida cambia. Mi sabiduría es tal que por eso es que yo sé que yo tengo a Dios y esta gente no. Como si Dios le hubiese dicho a Moisés, yo soy la sabiduría. Pero lo que Dios le dijo a Moisés, resumido por el apóstol Juan, es Dios es amor. La meta de un discípulo es convertirse en un reflejo claro del amor de Dios. Es ser reflejo del amor de Dios. Mucha gente van a saber que Dios los ama, no porque cayó una luz del cielo y le sopló el pelo y entonces como que Dios le habló como que fulano, te amo. ¡Mua! No. Mucha gente van a entender, recibir, aceptar, incluso perseguir el amor de Dios por cómo nosotros reflejemos el amor de Dios. Porque Dios es amor. Mucha gente van a recibir y entender, wow, hay un Dios que está pendiente y me ama por la manera en que nosotros podemos estar presentes. 100% presente en una conversación, escuchar, etc. Realmente, la manera en que realmente escuchamos. La manera en que realmente servimos y cuidamos a otros. Y esa es la herramienta y de las estrategias número 1 que Dios utiliza para demostrar y enviar su amor a las personas. Amar con la compasión con la que Dios nos amó es la evidencia número 1 de que tu corazón y mi corazón ha sido transformado por el amor de Dios. Pero no solamente es evidencia de que fuimos transformados, sino que las acciones que nosotros nos atrevemos a tomar para amar compasivamente también forjan, moldean, le dan forma a un corazón transformado por Dios. Va de todos lados. Lo demuestra y al mismo tiempo lo transforma. Lo demuestra y al mismo tiempo lo transforma. La manera en que tú decides actuar ante tus frustraciones. La manera en que tú decides actuar y reaccionar ante las interrupciones. Y ahí yo tengo mucho trabajo que hacer. La manera en que tú decides reaccionar ante las pequeñas nimiedades que ocurren en el día a día, pero cuando se suman y al final del día explotan como psiquitraqui.
La manera en que reaccionamos a estas cosas, la manera en que reaccionamos ante la desilusión de la manera en que alguien nos trató, estas son las cosas que demuestran evidencia de un corazón transformado, pero al mismo tiempo transforman y forman un corazón hacia el amor de Dios. Mira lo que dice Robert Mulholland. Robert Mulholland, ¿ok? Él decía, él falleció hace unos añitos atrás, él decía, el lugar donde vivimos, nuestra relación de unión amorosa con Dios, no está en la quietud de nuestro cuarto de oración, sino en nuestras relaciones con los demás. Porque es en esas relaciones donde damos muerte a la dinámica manipuladora y controladora del falso yo. Es en esas relaciones donde abandonamos la dinámica deshumanizadora y abusiva del falso yo. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo vivimos un amor compasivo y un amor activo? Y eso me hace total sentido porque es un poquito difícil experimentar compasión cuando estás solo en tu cuarto con tu journal. Nadie te molesta. Nadie te molesta. Cuando estás orando se siente todo muy bien, pero cuando estás en compañía, cuando estás en comunidad, cuando estás en familia, es allí donde si Dios no actúa, se va a formar la cuestión. Voy a compartir algo que no estaba ahí, pero se lo voy a compartir porque me pareció súper relevante de momento. Marisa y yo tenemos un hijo que se llama Hugo, tiene 8 meses. Cuando él estaba recién nacido, antes en su segundo mes, los que tienen niños o han tenido niños saben que esos son los 3 meses donde el enemigo vive contigo. Particularmente en la noche. Hay gente que ve caer el sol y le da un ataque de pánico. Y ese niño a las 3 de la mañana lloraba como si lo estuviesen matando. Yo no sé, él lloraba, pero una cosa desgarradora. ¿Cómo un niño tan pequeño puede tener tanta fuerza? Vamos a empezar por ahí. Entonces, yo recuerdo que entre obviamente el cansancio, porque estamos hablando de, recuerden, cuando uno tiene un niño pequeño, el cansancio se acumula. Entonces, por más que duerme, más te cansas. Porque el problema de cuando un niño duerme es que tú tienes más 2 cosas. O tú estás que duerma, pero si duerme mucho te asustas. Entonces como que duérmete y si duerme se murió. O sea, tú estás como que nervioso. Estás nervioso. Le pones el dedito así en la nariz, todo. Entonces, ahí estábamos nosotros, en ese cansancio constante, más la frustración, más el impostor syndrome. Es una mezcla bien tramposa. El asunto es que yo recuerdo el estar tratando de que el niño se duerma otra vez y yo no sé qué más. Yo recuerdo que me dio un coraje porque de momento yo ni me acuerdo. Yo sé que sentía mucho coraje y era como a las 3 de la mañana y yo, va a seguir y yo no sé qué más. Y entonces yo como que, y duérmete, qué sé yo. Entonces lo acomodo y dicen que le des taps así de lado, pero no puedes porque si no también. O sea, los niños de esa edad cualquier cosa se mueren según el internet. ¿Okay? Como que si lo pones de lado se muere, si lo pones boca abajo se muere, si lo pones boca arriba no quiere dormir porque no le gusta boca arriba. Entonces yo estaba envenenado ya, yo como que Dios mío, ¿qué hago? Y yo me di cuenta de algo. Tú sabes que necesitas a Jesús cuando le hablas mal a un niño de 1 mes. Y lo digo sin ningún problema. Tú sabes que necesitas a Jesús cuando tú tienes un niño a las 3 de la mañana que te está haciendo la vida imposible, tu esposa no puede con su vida porque el niño le ha chupado hasta la vida. Y ya tú no sabes qué más hacer, no sé, lo envuelves en las sábanas, porque yo estuve así de envolverle papel de aluminio a ver si se dormía.
Y yo recuerdo a esa hora decir, Jesús, yo te necesito. Porque la manera en que yo estoy tratando a mi hijo ahora mismo no es el amor que él necesita de mí. Y fue de esos primeros momentos donde yo me di cuenta que el amor que Dios quiere que yo viva tiene que empezar en los momentos más mundanos de nuestra vida. En los momentos más mundanos de nuestra vida, cuando la frustración, cuando el cansancio, cuando el sueño, cuando todas estas cosas de momento se acumulan, que no les prestamos atención porque obviamente no son material de un domingo en la mañana. Pero esos son los momentos donde Dios nos pide que prestemos atención. De hecho, ¿cómo se ve la vida real? En la vida real, el amar a nuestros hermanos. Porque fíjese, el amor de Dios tiene dos recipientes bien importantes que se ve a lo largo de toda la palabra. Las personas extrañas, o sea, los que no conocen a Dios, los que están perdidos, y la gente que es lo que la Biblia llama nuestros hermanos, que son las personas que están sentados a nuestro lado, aquí, ahora, donde están. Mira a su derecha, mira a su izquierda. Ahí tiene dos hermanos al lado suyo, según la Biblia. Y hoy quiero que nos enfoquemos un poquito en ese amor a las personas que están al lado tuyo, o las personas que viven contigo. Juan sigue diciendo en el capítulo 2 de su primera carta, dice, por otra parte, lo que escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y la luz ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Juan dice un mandamiento. Espérate, ¿quién es Juan para estar hablando de mandamientos? Porque hasta donde usted y yo sabemos, el único que puede dar mandamiento es ¿quién? Dios. Entonces, ¿de dónde Juan saca que hay un mandamiento nuevo? Bueno, primeramente, él no está dando el mandamiento, él está haciendo referencia a un nuevo mandamiento que se registra en el evangelio que él mismo escribió en el momento en que Jesús está cenando su última cena con sus discípulos. Y es bien interesante porque en esa cena los demás evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, hablan del pan y del vino, qué sé yo, pero Juan se va un poquito más profundo de lo que está ocurriendo. Mira lo que nos enseña. Él dice, y llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Y sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secárselos con una toalla que llevaba a la cintura. Aquí vemos la imagen de un amor compasivo hacia nuestros hermanos. Vamos a verlo por partes. Número 1, el amor compasivo, fíjese algo interesante de lo que hace la compasión. La compasión es básicamente, es la idea de yo voy a dejar de hacer una cosa para hacer otra cosa. La compasión es, yo voy a dejar a un lado la idea de retribución, lo que yo entiendo que tú te mereces, y lo voy a cambiar por una buena acción a tu favor. Porque Jesús sabía que todos los que estaban en esa mesa o lo iban a traicionar, se iban a ir corriendo o lo iban a negar. Todos los que estaban en esa mesa a quien Jesús invirtió 3 años de su vida, lo iban a abandonar. Y él lo sabía. Aún así, él decidió servirles y honrar a cada uno de ellos.
Pero miren el proceso. Esto no es simplemente que yo cogió y se puso a lavar pies. Aquí hay algo bien importante que nosotros debemos utilizar como ejemplo en nuestra vida. Si queremos amar a nuestros hermanos como Jesús nos amó a nosotros. Primeramente, Jesús conocía su verdadero yo. Jesús sabía que el Padre había puesto, lo que dice la carta, todas las cosas bajo su poder y que había venido de Dios y a Dios volvía. Él sabía quién Él era. Y cuando alguien está bien seguro de quién es en Dios, lo amado que es en Dios, el fruto del amor de Dios en su vida, tú no tienes ningún problema de echarte a un lado o bajarte o someterte un poco para honrar, amar a las demás personas, particularmente a tu hermano. Jesús, que es el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, no tuvo tapujo en quitarse su ropa exterior y ponerse una toalla y ceñirse una ropa de siervo para amar a sus discípulos, a sus hermanos, a sus amigos. Y lo hizo de esa manera, con la única intención de que si alguien le pregunta, pero Jesús, ¿cómo yo amo a mi hermano? Haz lo que yo hice, haz lo que yo hice. Reconoce quién eres en Dios. Mira tu corazón, deshazte del falso yo. De nuevo, esto es bien importante porque quien está aferrado a una imagen para definir su identidad, le tiene miedo a soltar esa imagen. El que le tiene miedo a perder un estatus o que los otros lo miren como alguien importante, le va a tener miedo a hacer cualquier cosa que aparente desprenderse de esa imagen. ¿Por qué? Porque si tú te desprendes de la imagen del falso yo, no te queda nada. No tienes nada. Porque demuestran que no tienen un verdadero yo cimentado en el amor de Dios. Y Jesús no tuvo ese miedo. Y Jesús no quiere que tengamos ese miedo, sino que reconozcamos que somos amados por Dios y por ende somos llamados a amar como Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que yo estoy amando como Jesús manda? ¿Cómo yo lo sé? Aquí te voy a dar una clave. La integridad de nuestro amor es probada por aquellos que están más cerca de nosotros. La integridad de nuestro amor es probada por aquellos que están más cerca de nosotros. Imagina que su vida es una barra que va de izquierda a derecha. Solamente el 10% de esa barra, mira ahí está. Solamente el 10% de su vida, solamente el 10% de su vida, es tiempo donde usted va a estar expuesto a una manera pública de ministrar y amar a las personas. Solamente en el 10% de su vida, usted va, en mi caso, por ejemplo, predicar en una tarima. Solamente en el 10% de su vida, quizás usted haga un viaje misionero. Solamente en el 10% de su vida, de su tiempo, usted va de frente a otras personas a darle comida a extraños y decirle Dios te bendiga y abrazar gente que está sin bañar y cosas así. Solamente en el 10% de su vida. Y en ese 10% de su vida es fácil demostrar amor. Porque es parte del espectáculo. Y perdona que utilice esa palabra. Solamente en ese 10% es bien fácil confiar en Dios. Wow, Dios hizo algo tremendo. Nos tiramos para allá. No sabíamos si iba a haber gente. Y de momento, ¡boom! Apareció un montón de gente. Wow, qué tremendo fue Dios. En ese por ciento. Pero su vida, el 90% de su vida. El 90% de su tiempo en este mundo va a ser dedicado a cosas que no son tan glamorosas. A cosas que no se van a ver tan impresionantes. El 90% de su vida se va a ir haciendo cosas en su casa, limpiando, fregando, lavando el carro, cortando el patio.
peleando con los niños para que estudien, peleando con sus hijos para que se bañen, peleando con sus hijos para que duerman, peleando con sus hijos para que se despierten, peleando con sus hijos. El 90% de su vida va a estar usted bregando con cosas que se dañan, cosas que hay que arreglar, con cosas que hay que comprar, con que el dinero no da. Y es en ese 90%, y muchas veces colocamos a Dios en el 10% y nos olvidamos que donde Él quiere enseñarnos a amar es en el 90%. Y allí no es tan fácil amar con compasión. Allí no es tan fácil amar y hacer un amor activo de servicio. Allí no es tan fácil desprenderse del falso yo para amar y lavarle los pies a nuestros esposos, nuestras esposas, a nuestros hermanos. Porque muchas veces los que están más cerca de nosotros obtienen lo peor de nosotros, porque no es tan glamoroso como el resto del 10%. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque yo lo vivo. La gente que más uno ama son la gente que más locos te ponen en la vida. La gente que uno ama son las personas que tú quisieras que tengan un break, pero son los menos que quieren darte un break. Pero así es la vida. Y Dios con mucho gusto nos usa en el 10%, pero Él quiere sanarnos, formarnos, amarnos, hacernos crecer en el 90%. Así que entonces, ¿qué podemos hacer para poder amar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos y amarlos bien? ¿Cómo darles no la sobra de lo que nos queda después de un día largo de trabajo, un día largo de ministerio, un día largo de hacer que las cosas funcionen? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, permíteme decirte que no hay una fórmula mágica, sino que lo que Jesús hace es un ejemplo y una instrucción. Juan capítulo 13 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies a cada uno de ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les he puesto el ejemplo de honrar, de amar, de servir, aún con el dolor de saber que me van a dar la espalda. Les he puesto el ejemplo de amar, de cuidar, de servir, aún con la frustración de invertir tanto tiempo y ver que todavía no han entendido nada. Dios me enseñaba los otros días esta semana en mi casa a través de mi familia, me decía, tu rol como padre es un rol de servicio, no te equivoques. Tu rol como esposo es un rol de servicio, no te equivoques. ¿Y qué es lo que hacen? Que te estás cansado y te molestan, te vas a sentar y te dicen, búscame esto, y no te dejan sentarte con calma, tienes que levantarte. Eso no se compara con lo que Jesús tuvo que vencer para amar, para servir, para honrar. Lo que Jesús nos enseñó y nos demostró es que nuestra gran ambición no debe ser cuántos seguidores tenemos en las redes para nuestro ministerio. Nuestra gran ambición no es tener un solo en el grupo de worship aquí al frente. Nuestra gran ambición no debe ser ni siquiera compartir el mensaje con ustedes aquí al frente. Nuestra gran ambición no debe ser viajar a las naciones y ir a países que nunca he ido y que nos ponchen en pasaporte y decir aleluya. Nuestra gran ambición debe ser amar y servir a nuestros hermanos y nuestras hermanas como Jesús lo hizo en ese momento. Porque es en ese momento donde dejamos atrás lo que entendemos que merecemos para amar como otros no merecen ser amados. Es en ese momento cuando nos atrevemos a hacer eso.
Es en ese momento cuando me atrevo a servir y amar a pesar de lo que pueda sentir en ese momento, donde el amor de Dios inunda mi corazón, moldea mi corazón, me muestra quién soy en Él, me inunda de su amor y va despojando el falso yo y me hace libre de demostrar cosas para que otros no piensen algo de mí. Y en Juan 13 termina Jesús diciendo, luego de que lava los pies, luego de que los manda a hacer lo mismo, les dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No es lo moral que seas, no es tu asistencia a la iglesia, no es cuánto lees la Biblia, no es cuánto oras, aunque sí, siga haciéndolo por favor. Es la forma en que amas a otras personas en lo ordinario de la vida, en el 90% de tu vida, en el día a día, en la frustración, en el cansancio, cuando no es todo tan glamoroso, cuando no es todo tan fantástico, cuando no hay quien te aplauda, cuando no hay quien diga amén, cuando no hay quien te diga tú hablaste y me cambiaste la vida. Aún cuando tus hijos te dicen tú me estás dañando la vida y tú sabes que no, pero te lo dicen porque son los frescos. Ahí cuando tú amas es que todos van a ver que verdaderamente tú conoces a Jesús, caminas con Jesús y eres enviado por Jesús para amar como Jesús. Es ahí, es ahí. Así que pónganse de pie, vamos a cerrar este momento con oración.